Muchas gracias. Muy buenas tardes y muy amables a ustedes por su presencia. Qué bueno que celebramos una jornada académica con un excelente texto, al cual me congratulo y agradezco mucho por estar. Permítame empezar agradeciendo al doctor Carlos Reta por su intermediación, por favor, y al LINAP y a toda la comunidad por la oportunidad de discutir un tema en el que realmente tenemos que poner muchísima atención, porque en ello nos puede ir la viabilidad. Tomando las últimas palabras del expositor, dice, pasamos de un narcoestado a algo y nos da la impresión que es peor. O sea, ya un narcoestado ya es una connotación que efectivamente en su oportunidad, en una reunión reciente, fue cuando hace 2 años, en la ocasión del sismo, el New York Times publicó muy abajito en su portada, pero lo publicó, que el jefe de personal, el jefe del staff de la Casa Blanca, ese afamado general que era después de otros héroes caídos en la posguerra de Estados Unidos, el más importante valor de credibilidad que había, en una cierta reunión del presidente Trump con la señora Pelosi, con el coordinador de los senadores del Parlamento norteamericano, del Congreso, convenciéndolos en ese momento para que pudieran darles fondos para poder un muro, porque estaba muy terrible la situación con el vecino, que ya no había gobernabilidad democrática y estaba totalmente capturado. Como no le creían, Trump se trajo a alguien. Yo no encuentro en México ahora una figura política, tal vez Cuauhtémoc Cárdenas, tal vez, no vea al jefe Diego, o sea, no vea a Manlio, pero vamos a hacer, de esas, alguien que pudiera ya ser jubilado, Porfirio, no sé, que se pudiera haber ya convertido en un ícono para decir alguna cosa, y el presidente Trump le dijo, no me creen a mí porque no quieren que me reelija y ustedes quieren ganar y estamos opositores, créanle a este señor. Y la expresión que publicó el New York Times de esa especie fue, México es un narcoestado fallido. Y dice, ¿cómo? Y bueno, es más que eso, es un estado narco, entendiendo que hay un crimen organizado, entendiendo una connotación más compleja y más difícil, y poniéndole el apellido de no tienen solución. Y eso derivaba sobre todo en la ala dura, tenían relaciones con su vecino, que somos nosotros. Y aquí es donde tiene mucha relevancia el tema que hoy nos invita a trabajar el doctor Smith, junto con su coautor, el señor Spector, en este tema, porque yo quisiera tratar de hacer mi comentario no solamente académicamente, que hay quien mejor lo hace, no solamente como policía o como familiar de una víctima o como ciudadano o como historiador o como periodista, sino déjeme platicar mi punto de vista, pocas veces lo hago, como si estuviera yo hablando con el Gabinete de Seguridad Nacional, con el presidente, con el fiscal general de la República, con el secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario, diríamos hoy la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, ese grupo de 7 personas en esa mesa tan pequeña, una mesa muy pequeña, al mismo tiempo la más grande de México, en donde antes está el gabinete social, que muchas veces debate en formas burocráticas para ver cómo utilizar los impuestos de los contribuyentes para mantenerse en el régimen. Y cuando no se puede resolver el problema ahí, porque no sé qué situaciones, se eleva al gabinete económico, en donde es otro el rictus, otra la forma, otra los terminajos anglosajones que se utilizan para ver las gráficas de la propensión del consumo marginal, el esquema global de no sé cuántas cosas. Y cuando no se puede resolver eso en ese gabinete, se pasa al gabinete político. Y en el gabinete político, si no se resuelve, hay que preguntarle a Trump o a la ONU o al Papa o al Dalai Lama, o hacerlo soberanamente. Es donde empieza o donde termina el Estado. Y la definición que apunta el doctor Smith, déjeme decirles que siendo un problema muy viejo, con todas las, digo, no sé de los últimos momentos, no soy competente, no tengo la información para eso, siendo un fenómeno viejo, pues en recientes fechas, no hace mucho, todavía los que estamos aquí pudimos leer en los periódicos y algunos protagonistas que andan aquí sentados, tomar decisiones con base en una definición que no incorporaba a plenitud, sino la suponía sutilmente, la categoría del crimen autorizado. Y ahí la valía, yo creo, de la oportunidad de empezar a considerarlo como una parte referente para tener un diagnóstico que efectivamente nos permita generar
políticas públicas, acciones, etcétera, en una procura de tratar en este momentum de la evolución del fenómeno que llevará 100 años, pues, según algunos historiadores, un poco más, lo que lleva la historia del ejército mexicano, más o menos, que es lo que lleva el paradigma prohibicionista en Estados Unidos que se nos fue impuesto y que eso parametrizó primero en una forma en donde los malos, la mafia, los criminales, se acercaban a la autoridad y le decían: jefe, deme chance de trabajar esta ruta, esta garita, esta aduana, este puerto, este cultivo, esta carretera, y yo lo voy a pasar. Y el jefe le decía: sí, pero tienes que ver que me vas a pagar a mí un dinero, o sea, una corrupción, me vas a dar a mí las condiciones y yo soy tu jefe. Y si necesito prescindir de ti, te voy a prescindir, porque el que gobierna el espacio soy yo. Y el que estaba escuchando y pretendiendo tener esa condición de beneficio decía: sí, jefe, y si me tiene que prescindir, le pido que piense en mi hermano o piense en mi tío, piense en nosotros, porque es la forma en la que nos manipulamos. Al paso de las décadas, cuando por ahí de los 90 últimos se encuentra México en la circunstancia en la que un general, nuestro Rambo, no voy a mencionarlo, nos encontramos que está cooptado y que era la persona, el zar antidrogas de México. Ustedes saben a quién me refiero. Y en alguna, usábamos nosotros, doctor, en la escuela de inteligencia, ya que me quemaron aquí, y el señor fundó la escuela de inteligencia de este país, de inteligencia civil. Y yo me ocupaba y procuraba de que los grandes, nuestras vacas sagradas, bajaran a dictar conferencia a nuestros jóvenes. Imagínense nuestras muchachas y muchachos, que es como una persona que busca a alguien a quien contratar. Entonces va por los campos, por las ciudades, por los mercados, va por las escuelas, las universidades, y va espigando y diciendo: esta chica, este caballero, este jovenazo, etcétera. Y de unos 100, luego los pasan de platicar con ellos a unos 30, y luego los lleva a 20 a hacer un polígrafo y una cosa mucho más agresiva de veteo, y entra una. Cuando entra es una fiesta para México, es de nuestro concepto. Es una hermana de nosotros, un hermano de nosotros, que ha decidido dedicar su vida no a andar en lo que estamos nosotros, en la vida civil de la libertad, del goce de los derechos y libertades, sino aplicarse a ello. Voy, doctor. Y cuando se ponía, los reuníamos y traíamos a nuestros veteranos, a nuestros viejos, y les hablaba. Yo iba y los escuchaba también para aprender, y me obligaba yo a dictar, y sacaba yo la averiguación previa, así le llamábamos antes, de la declaración, el testimonio de uno de los sicarios cuando fue cooptado el general, cómo le habló. Y la complicación, y voy al punto, es que en ese momento el narco le estaba diciendo al general, Señor de los cielos, dice: eres mío, soy tu padre, comes de mi mano, el dinero que te vas a guardar sale de mi bolsa, ya te van a decir cómo tienen que ser las cosas, y cuidadito en hacer estupideces, porque te rompo la cara. Había cambiado el paradigma, ya el crimen estaba autorizado, había llegado a ese punto. Déjenme leer la definición que nosotros utilizábamos para crimen organizado, porque van a ver que está ayuna de una gran condición, y yo creo que le deben dar una satisfacción a usted. No es una definición clasificada, y es una definición que nosotros entendíamos imperfecta, pero no queríamos tener un premio Nobel cuando estábamos trabajando con muertos en la mesa, sino una definición que tenía la posibilidad de generar: mueva sus tanques, mueva sus buques, ponga sus aviones, haga sus drones, despliegue su tropa, señor procurador, que el embajador en Estados Unidos de nosotros, que le hablemos al presidente del Senado, y que hagamos operaciones que nos produzcan un resultado para evitar la penetración, o como dice, citándole usted a Buscaglia, la procura de la captura del Estado. La definición, que va a ver que está ayuna, dice: son aquellos grupos delincuenciales con capacidad de disputarle al Estado espacios de control regional, incluso coexistiendo con una multiplicidad de bandas delictivas de mediana o pequeñas, con una capacidad de disposición para la violencia grande, dedicadas de manera creciente a la extracción de rentas ilícitas o lícitas a diversas escalas de una comunidad o incluso de una entidad federal o de una región. No habla de el crimen autorizado. Había una posición simplista o maniqueo, no sé cómo autocriticarnos, en el sentido de decir: somos los buenos,
nuestra gente que habla con nosotros confiamos y son buenos, los que siguen son buenos, y sí, por ahí habrá algunos que han sido cooptados o capturados por los malos, pero los buenos tenemos una condición. Y había, aunque conciencia, no había suficiente delimitación de una categoría de análisis para decir que, lo dice usted, voy a citar al autor, la simbiosis que se convierte de manera cada vez más sutil pero más eficaz en una violencia estructural, en donde el crimen autorizado ya forma parte y ya gobierna o cogobierna sectores importantes de la población, los mencionó él al final en su lista, los pone dentro del documento. Estas personas cada vez tienen una condición. Yo sí disputaría solo una cosa, dice, parece irrelevante, ahora como el ingeniero Carlos Slim dice que es irrelevante ciertas cosas, bueno, yo creo que sí es relevante el dimensionamiento del problema, porque aunque no hay condiciones, lo cito en otra parte de su excelente texto, él dice, tenemos una obsesión, no lo dice así, creo que es la idea lo que voy a decir, hay una obsesión por parte del Estado, del gobierno, de cuantificar particularmente el número de muertos y algunos otros decomisos o algunas operaciones o algunos encarcelados, etcétera, etcétera, cuando eso no está documentando el complicado entretelón que es de los actores que están ya inmersos y que desde ahí prostituyen y tergiversan, y en una compleja, muy, muy sabrosa análisis que hace sobre la legitimidad o no de la autoridad que en realidad está prestándose para hacer funcional a los intereses lesivos a la sociedad, porque si no vemos la dimensión, sí regionalmente estamos en condiciones de enorme desventaja. A mí me llama mucho la atención la necesidad de que este tipo de abordajes pudieran ser interesantes para poder generar dinámicas de inteligencia y de contrainteligencia a efecto de establecer algunas cosas. Solo voy a poner, ya que se mencionaron anécdotas, yo no las voy a hacer jocosas porque no me salen y además me duele la vida de muchos de mis hermanas y hermanos que estamos aquí gracias a que ellos se prestaron para eso. Ellos no los conocieron a ustedes y ustedes no lo sabían, pero son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que ha dado México en muchos años. En un momento tan grave como el que estamos hoy, una hora tan difícil y compleja que si no le tomamos el control, sí podríamos estar pidiendo nuevos análisis para ver si vamos a un estado narco o a un estado capturado o a un estado suplantado con crimen autorizado. La necesidad todavía de que tengamos espacios a efecto de que nuestra gente pueda ir depurando. La anécdota que les refiero y les amenazo, imagínense ustedes cualquier operativo una noche, cazábamos de noche porque disminuyamos el daño colateral, porque estaban o drogados o borrachos, dormidos o desnudos con sus parejas, o porque sus guardias también estaban relajados y porque no nos acercábamos, había una condición. Entonces uno trabajaba y en la noche se ponía en su control y empezábamos a ver con base en la averiguación previa, diagonal de tal, avance allá hasta la línea roja donde va a proceder y todo este asunto. Y hay momentos difíciles cuando dice, cruzamos ya, cruzando ese punto, ya no hay retorno, ya es con balazos. Se va y uno tomado de sus valores y pues, con base en la averiguación previa y buscando el respeto a los derechos humanos, procurando que sea con vida y exigiéndole a usted que regrese vivo, proceda por México. Y estar en esas reuniones que son compactas, en donde está el Estado Mayor Conjunto. Perdón que haga una cuestión muy sencilla, pero hay Secretaría de la Defensa y Ejército y Fuerza Aérea. Hay Secretaría de la Marina y Armada. Hay Fiscalía y SEIDO. Hay Secretaría de Seguridad Pública y pues hoy digo Guardia Nacional. Hay el CNI hoy, Centro Nacional de Inteligencia. Este Estado Conjunto que reporta al gabinete sesiona con sus cuadros ahí más que preparados, muchos egresados de la casa, muchísimos, todo lo que no es militar. Bien, y que le toquen uno al hombro y que llegue una persona de confianza y le digan, ven para acá, por favor. Hoy estamos, ven, te enseñan, ¿estás seguro? Sí. Ese que está ahí en la silla es de ellos. Sí se siente feo,
como cuando uno va a visitar al Chapo y va en el pasillo, déjeme decirlo así, y está el Guasón, y el Pingüino, y el Capitán Hielo, y el Acertijo, y le van diciendo, hola doctor, saludos a tu hijo. Sí, sí es un tema en donde se queda uno sobrecogido y alcanza a ver la capacidad de penetración y la instancia de lo que estaba ayuno. Y hoy podemos tener un muy importante asidero para poder tomar decisiones y acciones del crimen instalado, del crimen autorizado, que es mucho más rico de lo que pude decir, pero traté de tomar ventaja de su intervención, y que por ello, me parece, esta obra está llamada a ser un punto de referencia y análisis, no solamente entre los académicos, sino entre aquellos que toman decisiones y que sirven a nuestro país, aquellos que portan el uniforme de la patria y lo hacen con lealtad, los soldados de México, los marinos de México, los agentes de Fiscalía de México, los policías de México, los agentes de Seguridad Nacional de México, son mujeres y hombres que precisamente se dedican todo el día. Nosotros nos vamos a ir a tomar una copa después y vamos mañana a pensar el fin de semana del puente, y habrá otros que están cuidando de que no haya atentados, de que no haya complicaciones, de que se preserve todavía el territorio, la población, por la definición clásica, y la población, dentro de ello de manera muy singular las instituciones, hoy que podemos ver con alguna preocupación algunos. Nos preocupa a algunos el Banco de México, otros el INEGI, otras el TRIFE, otras el INE, otros la Comisión de Hidrocarburos. A unos de los que estamos en esta formación nos preocupa el Ejército u otros lados. En una transformación en la que la obsesión para que no se prostituya, por ejemplo, la Guardia Nacional, habrá que hacer un ejercicio para eso. Porque usted pone a Hannah Arendt y me parece indispensable como un clásico, y porque pone a Buscaglia junto con Mixon para andar allí en algunas cosas, termino citando en sus conclusiones esto, doctor, congratulándome y felicitándole por la aportación. Se lo quise brindar, demostrar, se lo quise presentar a ustedes y a toda la comunidad como si hubiera sido de utilidad. Nos habría dado un norte, una brújula para poder también tomar acciones mejores en las que hacíamos y decir junto, sí, algunos con simplismo, y usted lo critica, piensan que es la captura del Estado. Sí, con mucha coraje por haber sido excombatiente, por haber sido alumno de mis jefes y de mis maestros, representado aquí entre muchos de los que están acá. No los quiero mencionar por no ser injusto con algunos. Con ese coraje, es decir, tenemos que reconocer la dimensión y la gravedad del crimen autorizado como una consecuencia de que México está siendo parcialmente capturado. Y eso es gravísimo. Y necesitamos esforzarnos por formar buenas familias, buenos alumnos, buenas instituciones y mantener a los buenos y buenos servidores públicos que siguen dando la batalla con honestidad, sin corromperse, sin ceder, basados en un ideal que es la nación, que es nuestra casa común y que sí vale la pena. No más que eso, y de hecho de otra manera es la doctrina de seguridad nacional, dentro de las cuales incluso debiese eventualmente, ojalá nuestros legisladores pudieran considerar penalidades específicas en el Código Penal para aquellos que tengan una condición que pudiéramos tipificar como crimen autorizado. Gracias, doctor Smith, por haber publicado este esfuerzo. Esperamos el libro con ansia. El ensayo preliminar que yo revisé realmente provoca mucho interés. Lo hace uno leerlo con facilidad, con rapidez, a pesar de la complejidad de algunos de los términos. Y yo les invito, les urjo a que sea publicado por Random House, que el INAP siga presentando estas cuestiones y que nos permita seguir a nosotros con una convicción y compromiso militante de que sí se puede y que sí estamos obligados desde la sociedad civil, desde la academia, desde el periodismo, desde donde estemos, en el servicio público, por hacer que este país siga teniendo viabilidad a pesar de las circunstancias aflictivas que hoy estamos padeciendo. Acabé. Muchas gracias.